Si quisiéramos hacer una visión general de estos 5 años, porque este 2025 es la quinta edición, decimos así, ¿no? Yo tengo una visión positiva de lo que se ha ido haciendo, ¿no? Porque efectivamente poco a poco se ha ido implicando más personas en tanto en la preparación de la Semana del Mapuzungún como también en la participación, ¿no?, activa de la Semana del Mapuzungún. Hay que pensar igual que, bueno, fue un asunto circunstancial, pero si no mal no recuerdo, la primera versión fue una actividad que se hizo en línea, ya se hicieron unos NOTRAM, algunas presentaciones, pero fue algo que se trabajó en línea debido a la pandemia. Entonces, claro, entre ese escenario y ver hoy día que en las actividades hay mucha gente, sobre todo estudiantes del mismo campus, bueno, uno inmediatamente dice aquí hay una mayor participación, hay una mayor fuerza, ¿no? Pero también hay que considerar de que poco a poco, gradualmente, muchos colegas se han integrado tanto a las actividades como también han compartido reflexiones, a veces de pasillo, ya, pero son tan varias como sentarse a conversar en una sala, ¿no? Porque salen también interesantes reflexiones de qué es lo que se podría hacer también. Y yo tengo una visión positiva de lo que se ha ido haciendo porque nos ha ido permitiendo visibilizar, que es el propósito de la Semana del Mapuzungún, visibilizar el Mapuzungún dentro del campus, ya que es pequeño, ya, pero hay que visibilizar el Mapuzungún dentro del campus, pero también el campus como un espacio, digo yo, como un dispositivo en el cual se está trabajando la revitalización del Mapuzungún. Eso es importante. Hay un desafío, eso hay que conversarlo en la evaluación, pero yo creo que está el desafío de ver algo que siempre la gente dice, pero que cuesta buscar la estrategia, que es el hecho de cómo desarrollas tú una actividad más integral. Es decir, hay un riesgo, que yo creo que hay que estar consciente de eso, de que la Semana del Mapuzungún nos termine transformándose como un rincón del campus, no se termine transformando en un rincón, en un tema del equipo, ¿ya? Para mí ese es un riesgo. Yo soy de la posición de que el Mapuzungún tiene que estar en todos los lados, como todas las lenguas, si no es una cuestión ideológica, ¿ya? Si uno lo que está planteando no tiene un fundamento ideológico en este aspecto que estoy hablando, ¿no? Que tiene que ver con la naturaleza de las lenguas, llamémosle así. Tú nos dices, el castellano está ahí en el cuerpo de bomberos y después allá en el club deportivo no está el castellano. No, el castellano está en todas partes, en todos los espacios, porque así son las lenguas, ¿ya? Y aquí cuando el Mapu era independiente, el Mapuzungún está en todas partes, ¿ya? Entonces, claro, el proceso de ocupación militar, el proceso de dominación política, el establecimiento de fronteras y las fronteras que están al interior de cada uno de los estados además, han llevado a la situación que para muchas personas a veces piensan que el Mapuzungún tiene que tener algunos espacios. No, la lógica tiene que ser que el Mapuzungún tiene que estar en todos los espacios. Es una empresa enorme, ya no es algo pequeño. Pero dentro de la escala de lo que podemos hacer, nosotros tenemos que evitar ya que al mismo tiempo en el campus se transforme en que el Mapuzungún va a estar en algunos espacios, ¿ya? El Mapuzungún tiene que poco a poco ir integrándose en todos los espacios del campo. Ese es un proceso gradual, pero hay que reflexionarlo, esa es la invitación. Entonces, si quisiéramos hacer una síntesis nomás, yo diría de que nosotros a nuestra escala, la gente tiene que estar consciente que estamos hablando de una comunidad, más o menos 200, 250 personas. Ya esto no son este campus, la universidad sí tiene miles, ya globalmente, pero este campo, este espacio físico donde estamos nosotros, es esa comunidad. Ya no somos miles y miles de personas, ya somos 200, 250 personas que estamos ahí, ¿entiendes? Entonces, ese espacio para el Mapuzungún es importante. Todos los espacios son importantes, por pequeño que sea, y la imagen que yo tengo es que la Semana del Mapuzungún ha ido contribuyendo, ¿no? Ha ido cumpliendo su cometido, si ese es el tema, ¿ya? Y es un punto positivo. Contrario sería si cada año vas quedando más solo en lo que estás haciendo, ¿no? No, aquí ha ido cumpliendo su cometido.
hay una mayor conciencia, el Mapuzungún se toca más como tema, pero también hay mucha gente interesada en aprender Mapuzungún, tanto estudiantes como académicos. Entonces, porque aquí el escenario óptimo, llamémosle así, no quiero usar ideal porque a veces es como no realizable también, sino que el escenario óptimo es que justamente el Mapuzungún esté normal en Wallmapu como lo estaba hace 150 años. El avance también está dado porque hay una mayor recepción de estudiantes y de colegas. Porque justamente, o sea, en la medida que tú vas haciendo de que el Mapuzungún se comprenda, ¿no? Que no es el Mapuzungún, no es una cuestión del equipo. O sea, la lógica que tiene que imperar, según yo, la lógica que tiene que imperar no solamente a nosotros como equipo mapuche, sino que a la población que está en Wallmapu, que es la lengua del territorio. ¿Ya? Y es un asunto que nosotros enfatizamos mucho y que también nos alegra mucho, digamos, que vengan ustedes, participen y enfaticen eso, ¿ya? Porque la gente todavía no hace, a veces uno dice aquí, no hace ese clic, ya no le hace el clic final de tomar conciencia de que no se trata solamente, porque lo podemos plantear de esta manera, ¿no? Como orientación, decir, sí, el Mapuzungún es la lengua del pueblo mapuche, pero es la lengua de Wallmapu, ¿ya? Lo fue y lo es, ¿ya? El tema es que, claro, tenemos otra lengua que es el castellano. Yo siempre digo, yo no tengo ningún desprecio por el castellano, al contrario, el castellano es mi lengua materna, ¿ya? Además el castellano no es cualquier lengua, es una lengua universal prácticamente. Grandes obras de la literatura universal son en castellano. Si ese no es el punto, ¿ya? El punto es que estamos abocados, digamos, a la revitalización del Mapuzungún porque es nuestra lengua como pueblo, digamos, la lengua propia del pueblo mapuche es el Mapuzungún. Otra cosa es que la mayoría de la población mapuche no habla Mapuzungún, pero eso se explica por la historia, por la situación política, ¿no? Entonces, la mayor implicancia, digamos, de la gente en el proceso, o la invitación que nosotros estamos haciendo constantemente, es que haya una comprensión de que el Mapuzungún es la lengua de este territorio, ¿ya? Y claro, hay una situación de escenario, no de tendencia, y uno se trata de enfatizar igual a veces, coloquémonos en el escenario de que desaparece el Mapuzungún, ¿ya? ¿Por qué vamos a decir que existe el pueblo mapuche si no existe el Mapuzungún? ¿Por qué vamos a decir que existe Wallmapu si no existe el Mapuzungún? Entonces, y cuando decimos que es de Wallmapu, es que prácticamente es una lengua solamente en Wallmapu. Entonces, si desaparece el Mapuzungún de Wallmapu, va a desaparecer del planeta. Ese es el tema. Ya, si tú dices, bueno, el castellano desaparece de Chile a Argentina, bueno, hay tantos millones más que hablan castellano, ¿entiendes? Pero no es la situación del Mapuzungún. Entonces, hay un tema importante que quiero señalar respecto a la implicancia de la comunidad universitaria. Esta comunidad pequeña, porque es una comunidad pequeña. Es la implicancia en particular de los estudiantes. Aquí, bueno, la Lamien María Lagamillapán, como tiene un curso de didáctica, ¿ya? Me parece que así la definición didáctica de la enseñanza de Mapuzungún, hace un trabajo con sus estudiantes, en este caso este año eran de segundo año de educación de pedagogía básica. Del trabajo se hace, ¿no? Una muestra de esos materiales que se elaboran, material didáctico para la enseñanza de Mapuzungún. Son materiales, yo diría, de enseñanza básica, de enseñanza de vocabulario, y está bien que sea así, o sea, además tiene que ser así, porque ellos mismos están y ellas están en un proceso de aprendizaje de Mapuzungún. Entonces están recién en un proceso de aprendizaje de Mapuzungún, entonces tú no puedes exigir tampoco que se hagan grandes materiales, pero los materiales que se hacen son buenos, ¿ya? Están bien fundamentados, porque uno pasa preguntando cuál es el fundamento de porque no se trata de jugar solamente, ya se trata de aprender vocabulario en Mapuzungún, esa es la lógica fundamental. Entonces uno pregunta los fundamentos, por qué se hizo así, por qué se hizo así, cómo contribuye lingüísticamente esto, y excelente las explicaciones que te dan. Entonces ha habido ahí un trabajo, y eso es lo que uno piensa, reflexiona, en cómo no es una cosa separada,
¿entiendes? O sea, cómo están integrados la asignatura en este proceso del Mapuzungún y del lento, que en un escenario óptimo futuro, y algo que, eso es lo que yo decía, ¿no? Este diálogo que ha habido como por pasillo, ¿ya? En mi caso particular se acercaron varios colegas, quiero decir 4 o 5, ¿ya? En la cual estábamos conversando por la semana, ¿ya? Pues igual tenía una buena percepción de lo que había ocurrido este 2025. Entonces yo lo reflexionaba, porque insisto, terminamos hace 5 días, ¿entiendes? No hemos evaluado lo que ocurrió ahora, ¿ya? Pero ¿qué tal si pensábamos cómo integrar en la semana toda la dinámica que hay en la universidad, ¿ya? Entonces, por decirlo de esta manera práctica, ya el colega o la colega tiene tal actividad que está de acuerdo a su calendario, de acuerdo a su asignatura que está llevando en ese momento, y pensamos, como todo esto lo planificamos con tiempo, cómo pensamos en integrar lo que va a ser ahí con Mapuzungún. ¿Ya? Es un ejercicio que hay que hacer. Entonces tú nos dices, hay actividades de la semana de Mapuzungún y las clases están por allá, y la actividad está por acá, sino que las clases están integradas en la semana de Mapuzungún. Esa es una reflexión que hay que hacer. ¿Ya? Solamente yo lo compartía en la medida que los y las colegas estaban comentando que le había parecido bien y que andaba harta gente participando en las actividades. Entonces, son iniciativas que yo creo que hay que tomar, reflexionarlas, porque esto hay que reflexionarlo, ¿ya? Y luego hacer una planificación. Pero ese es el punto que yo estoy tratando de apuntar, ¿no? De cómo la semana del Mapuzungún, y hablando más en general, ¿ya? El Mapuzungún no son cosas que excepcionales, ¿ya? No son cosas que tú dices, vamos a dejar una hora para tal cosa, ¿ya? Sino que están integrados en ese proceso. Este año tuvimos, bueno, ustedes nos acompañaron también, hubo un trasquinto ahí en un espacio que es el CEDEL, en el auditorio del CEDEL, que es una otra actividad, ¿ya? Pero la invitación fue a que pudiéramos de alguna manera tratar de integrar los trabajos, porque justo coincidía con la presentación de los materiales didácticos. Entonces nosotros accedimos, dijimos que sí, era importante, además porque participa mucha gente en esa actividad. Y claro, ahí se habla del intercambio, ¿ya? Pero no porque se quiera rechazar el concepto trasquinto en Mapuzungún, ¿no? Intercambio. Sino porque se entiende que, bueno, como no son mapuches, poner el trasquinto podría ser una forma de apropiación, incluso eso lo reflexionamos ahí o lo planteamos colectivamente, y yo creo que tiene que denominarse trasquinto, ya es un convencimiento, y vuelvo nuevamente a la lógica, ¿no? O sea, la lengua de este territorio es Mapuzungún, por lo tanto, además que eso es un trasquinto, ¿ya? Lo que estaba ahí es un trasquinto, entonces puede denominarse trasquinto. Entonces el desafío es para el próximo año, con tiempo, poder reflexionar, decir cómo podemos integrar más Mapuzungún en esa actividad. Si yo lo que digo es una cuestión muy básica, es decir, en la situación crítica que está el Mapuzungún, uno no tiene que pensar, sí, uno ve un escenario óptimo para adelante, que es lo que se visualiza, ¿no? Que es lo que debiera desarrollarse. Pero en la situación crítica que está hoy día el Mapuzungún, y sobre todo a veces en la debilidad de la conciencia lingüística, porque está esa debilidad de esa conciencia lingüística, cada paso que se dé es un paso importante, cada paso adelante, ¿no? Que se dé un paso importante. Entonces, si en una actividad no hay ninguna palabra en Mapuzungún, bueno, que cuando se haga la reflexión y después hayan 10 palabras en Mapuzungún, es un paso adelante, ¿ya? Alguien podrá decir, sí, pero eso es poco, etcétera, etcétera, pero de 0 a 10, bueno, es un paso. Esa es la conciencia que hay que tener.